Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, tenemos unas clases por delante antes del segundo parcial. ¿Cómo vienen para eso? ¿Cómo vienen con el segundo parcial? Con los segundos temas. Resumiendo, profe, porque es un montón. No, ¿cómo es un montón? Igual el tiempo de silencio creo que ya dictó la respuesta automáticamente. Ah, mira, bueno, está muy bien. Podría ser criticón y decirte que en realidad yo los silencios los tengo que vivir casi todas las clases, Alexis, pero la verdad es que no. Es verdad que a veces algunos contestan, otros no, pero en este caso se hizo como un silencio así incómodo. Bueno, a ver, un poco lo que tenemos hoy por delante es gran parte de esto que va a hacer a nuestro examen, a nuestro segundo parcial. Como ustedes saben, la unidad 3 tiene no solamente sociedades, sino también un poco lo que conocemos como el ocaso o la muerte de las sociedades, que son los procesos de concursos y de quiebras, ¿no? Lo que es la liquidación de la empresa, y lo que hace a lo que tiene que ver con también lo que son los papeles del comercio, ¿sí? O al menos así se lo conoce en la jerga, que son las letras de cambio, los cheques, los pagarés y demás, que también lo tienen ahí en la unidad 3. Ante todo, quería abrir este espacio para dudas o consultas que tengan de la clase anterior. De la clase anterior, de lo que hayan visto en el video. Ustedes vieron que yo en el mensaje, en el foro, les fui poniendo punto por punto como para que lo puedan dividir. ¿Tienen algún comentario, algo compartir para compartir, perdón, respecto a ello? ¿Algo que quieran agregar? Es el momento. Yo igual mientras voy admitiendo a los que y a las que van llegando, pero si tienen algo para compartir de ese tema, o mejor dicho, de los temas anteriores, pero principalmente del de sociedades, que en su parte general, ¿sí? Parte general de sociedades y un poquito algunas sociedades en particular hemos visto. Qué bárbaro, qué bien. Ahí también se hizo el silencio, Alexis. ¿Cómo tengo que interpretarlo este? Lo interpreto como que está todo bien, entonces, ¿no? El que callo otorga. Podría ser. Está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces, la clase pasada, como decía recién, vimos lo que son, vimos lo que fue sociedades y particularmente, perdón, algunos tipos societarios. Estos tipos societarios que vimos están más vinculados con lo que generalmente se habla cuando hablamos de sociedades. ¿Pero son los únicos tipos societarios? Yo me imagino que no, y lo cierto es que no. ¿Alguien pudo profundizar o pudo revisar algunos tipos societarios, además de los que charlamos en clase? ¿Alguien se le ocurrió profundizar un poquito la ley general de sociedades que hoy les compartí o les pedí que por favor la traigan para la clase de hoy? ¿Sí? Porque vimos en parte general lo que tenía que ver con, bueno, qué son las sociedades comerciales, ¿sí? Cómo es que están, de alguna manera, qué lugar ocupan en lo que es la legislación actual. Cuál es el nacimiento de una sociedad, qué es lo que se requiere, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones de cada uno, el contrato societario, bien, que tienen hasta un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la sociedad, el aporte de capital, ¿sí? La creación y la determinación de cuáles son esas autoridades, bien, y eso colocado en el contrato de la sociedad, el contrato social, ¿sí? La duración, en los casos en los cuales se prevé una duración específica, bien, cómo es el tema del reparto de beneficios y el soporte de las pérdidas. Bueno, todo eso, ¿sí? Todo se arma, se prepara todo y a la Inspección General de Justicia vamos para registrar esta sociedad. Bien, este proceso de registración ante el registro de comercio, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia da nacimiento a una sociedad. ¿Sí? Estas sociedades pueden ser, entre otros, ¿sí? Sociedades por acciones, sociedades por cuotas, ¿sí? O sea, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones o por acciones simplificadas, ¿no? O sea, las sociedades anónimas también. Entonces, pero hay más tipos societarios. Entonces, ¿alguno o alguna pudo ver un poquito más sobre sociedades o tienen algo a mano ahí que quieran compartir con nosotros? No, perdón, profe, la verdad que no estuve investigando sobre el tema. No estuviste investigando, Mariana. Está bien, no hay ningún problema. Capaz que alguno de tus compañeros o alguna de tus compañeras sí. Dejamos ahí a ver si alguno o alguna tiene algo para decir y si no, avanzamos un poquito sobre el tema.
¿Nadie pudo ver un poquitito sobre tipos societarios, perdón? ¿No? Bien. Bueno, les comparto un poquitito lo que sé o lo que yo creo que les puede llegar a servir, ¿no? Respecto de sociedades. ¿Por qué? Bueno, porque lo cierto es que sociedades tiene varias, se puede decir, varias formas de estudiarse, ¿no? Uno desde el punto de vista de los tipos societarios, ¿sí? Es estudiar, ¿no? Cómo son las sociedades y cada uno de los tipos previstos. Y otro que profundiza de alguna manera es verlo desde la responsabilidad, ¿sí? Pero no desde la responsabilidad de que nosotros de alguna manera viene nuestra madre o nuestro padre y nos dice tenés que tener más responsabilidad, sino en realidad desde el punto de vista de cómo deben responder los socios cuando de alguna manera el giro comercial no los acompaña o las pérdidas, por decirlo de alguna manera, deben ser soportadas por los socios. Entonces, en esos casos, la ley 19.550 establece que en distintos tipos societarios efectivamente habrá distintas maneras de las cuales vamos a soportar, ¿sí?, esas pérdidas. Y de alguna manera lo más importante de todo es que al momento de yo crear una sociedad, y esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí?, una de las cuestiones más importantes por las cuales creamos una sociedad, ¿por qué motivo es? A ver si alguno se acuerda un poco de lo que hablamos y qué es esto que resaltamos la clase pasada que era importante. Para crear una sociedad, lo importante era generar ¿qué? ¿Un qué distinto de qué? A ver si los puedo ayudar con eso. ¿Nadie lo tiene más o menos ahí? Yo creo que una de las cosas más importantes que crea la ley de sociedades, independientemente del formato y de cómo es que se va a organizar y todo, es tal vez esto de generar un patrimonio distinto del patrimonio de los socios. ¿Sí? Que en definitiva, lo que la ley de sociedades busca es proteger, ¿sí?, o que de alguna manera los que se adecúen al sistema de las sociedades que establece la ley, es justamente apartar el patrimonio de los socios, ¿sí?, el patrimonio personal de los socios, de aquel que han aportado en una etapa primigenia o en una etapa inicial para conformar esta sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque por cualquier problema terminarían respondiendo con su patrimonio. Entonces, ¿en qué casos el socio o la socia responde con su patrimonio? Bueno, en los casos o que la ley establezca casos muy específicos, ¿sí?, donde diga, bueno, de haber agotado el patrimonio personal, de haber agotado, perdón, el patrimonio social, se irá contra el patrimonio de los socios. En los casos de los que hacen una medida de... ¿Cómo, perdón? Perdón, los otros casos también serían si la actividad es ilícita, por ejemplo. Claro, justo lo que estaba diciendo. Perdón. No pasa nada. Si estás en algún transporte o algo, capaz que porque tenés ruido de fondo, te lo cuento, Mariana. Cuando hay una medida fraudulenta, ¿sí?, o se comete un delito en el accionar de una sociedad, lo que intenta la justicia, ¿sí?, es bajar, sacar, penetrar ese velo societario e ingresar directamente al capital de los socios, ¿sí? Entonces, para justamente como una medida no solamente de sanción y ejemplificadora, sino también como para recuperar parte de ese patrimonio y que efectivamente toda la sociedad no pague por el accionar de uno o dos socios, ¿sí? Si la manzana podrida es uno de esos socios y no la totalidad de la empresa, bien, ¿por qué afectar la totalidad de la empresa? Entonces vamos directamente contra el patrimonio de ese o de esos socios que cometieron ese accionar doloso, fraudulento, etcétera. Entonces, ¿en qué casos, me falta uno por eso, en qué casos vamos en contra del patrimonio? Bueno, en los tipos previstos, en los cuales se dice, che, mira, en este tipo societario, si vos agotás el patrimonio de la sociedad y todavía queda más plata por tener que saldar, por ejemplo, entonces vamos a ir en contra del patrimonio de los socios. Bueno, en ese caso es uno. En el 2, en el caso de la acción pauliana o acción de fraude, cuando hay un ilícito y yo voy directamente contra el patrimonio de los socios y no contra el patrimonio de la sociedad, o contra el patrimonio de la sociedad y con el de los socios. Y en el último caso, es en los cuales se trata de sociedades que son irregulares, sociedades que no han cumplido con las formalidades que establece la norma, bien, y efectivamente lo que hacemos es decir, bueno, es lo mismo si voy contra Damián Pizarro o si voy contra la empresa de Damián Pizarro. Es lo mismo, porque el no estar registrado genera lo que llamamos una confusión de patrimonios. Entonces yo no sé cuál es el patrimonio que estoy afectando. Entonces, al no estar legalizada correctamente o no estar correctamente regulada, efectivamente lo que genera es esto, ¿sí?
No en los casos de las acciones, o sea, en esos tres casos. No en los casos de las sociedades unipersonales, ¿sí? Las sociedades de un solo socio no es el caso. Bien, justamente una de las principales medidas que realiza al momento de generarse la registración en este tipo de las sociedades unipersonales, justamente a lo que va a referir es a que es necesario que los dos patrimonios estén bien separados. ¿Por qué? Porque a la hora de querer cobrarse o a la hora de querer afectar un patrimonio por una deuda o por una cuestión impaga, bien, el límite va a ser el patrimonio social. ¿Sí? Por más que la deuda exceda el patrimonio de la sociedad, ¿sí? Solamente se va a agotar con el patrimonio ese social. ¿Sí? No va a ir al patrimonio de la persona. Bien, entonces por eso es importante, bien, es importante que se proteja el patrimonio personal, bien, y quede bien resguardado a qué se refiere con el patrimonio social. ¿Se entendió esto que les acabo de comentar? Yo Sí, creo que profe. sí, pero por las dudas les repregunto. Sí, perdón. Sí, se entendió. Buenísimo, genial. Sí, igual tengo una pregunta. En caso de que tengan que responder con su, digamos, patrimonio personal, Sí, ¿se dice que, o sea, tiene que ser algún porcentaje en particular o se puede establecer algún porcentaje en particular de cada socio o tiene que ser igual para todos los socios? bueno, ahora vamos a ver, si es en el caso de un tipo, si es en el primero o en el segundo caso, bien, o sea, si es en el tercer caso, es muy distinto porque tanto en el tercer caso, o sea, en el que no existe una sociedad regular, bien, o en el caso de un tipo previsto por la sociedad, normalmente se responde solidariamente. ¿Qué significa solidariamente? Bueno, solidariamente y mancomunadamente, ¿sí? Son dos cosas distintas. Yo el otro día traté de poner lo que era la la pizarra y ya no sé cómo hacerlo. ¿Alguien sabe cómo volvíamos a poner la pizarra acá en el Meet? Creo, no sé si Compártemelo y lo paso, profe. ¿Cómo, perdón? Compártemelo en el foro y lo comparto acá, lo abro y lo comparto acá. No entendí. ¿Qué es un PDF? No, eso es como compartir un documento, eso no es el problema. Lo que les decía es que antes se permitía generar algo que se llama como una pizarra donde yo puedo escribir y ustedes lo ven acá escrito en la pantalla, pero no lo estoy pudiendo hacer y la clase pasada me acuerdo que lo intenté hacer y tampoco pude. Pero no se preocupen, me Perdón. permite enviar reacción. Sí, decime. Creo que abajo en los 3 puntitos te aparece. Vamos a fijarnos. Abajo los tres puntitos, solucionar problemas, denunciar abuso, utilizar teléfono, activar subtítulos, aplicar efectos visuales, abrir imagen en imagen. Eso creo que no es. Pantalla completa, cambiar diseño. Ninguno de estos, che. Como que es una función que ya no tiene o que ya no tiene la aplicación. No sé, una lástima porque estaba buena. Y bueno, no hay problema. ¿Por qué les preguntaba esto? ¿Por qué les mencionaba esto? Porque cuando yo tengo una sociedad que sus socios responden solidariamente, ¿qué significa? Que yo puedo ir contra uno, contra todos, ¿sí? Contra uno o contra todos, el que responda va a responder por todos. O sea, estamos todos acá en esta reunión, ¿sí? Y dicen que en este grupo no sé, estamos haciendo algo que no está bien, ¿sí? Entonces decimos, bueno, che, alguien tiene que responder. Dicen, bueno, no, la responsabilidad es del profesor. No, bueno, la responsabilidad es del profesor y de todos. Entonces es una responsabilidad solidaria, ¿sí? Todos vamos a responder, ¿sí? Todos vamos a estar bueno, la verdad es que sinceramente el que lo hizo, lo hicimos todos, vamos todos en bloque, ¿se entiende? Eso es una responsabilidad solidaria. Cuando todas las partes responden, ¿sí? Por la totalidad. Una o varias partes responden por la totalidad. En cambio, eso se distingue con la diferencia principal que es la responsabilidad mancomunada. Mancomunada viene de manco y manco viene de mano, ¿sí? Y acuérdense de este ejemplo porque a mí me sirvió tanto que lo recuerdo desde el primer día de clases, que manco hace de mano porque cada dedo responde por su parte, ¿sí? No es ya solidario y todos responden y todos responden por el todo y cada uno responde por el todo, sino acá en la versión de responsabilidad mancomunada, cada uno responde por su cuota parte o por su parte correspondiente. O sea, en mi mano, cada dedo va a responder por el 20%. ¿Se entiende? No responde por la mano, sino responde por el 20%. ¿Se entiende esto? La totalidad, el 20 cada dedo. Acuérdense de ese ejemplo que me parece que ayuda un montón. Entonces, lo que preguntaba Mariana decía, ¿pero hay un porcentaje, profe, a la hora de responder? Bueno, depende. Si se trata de sociedades que están regularizadas, ¿sí? Y que está discriminado eso en el cuanto al porcentaje, ¿sí? O por el tipo social o por el contrato social, efectivamente entonces van a responder por el porcentaje que les corresponda. En cambio,
si es una sociedad irregular o es una sociedad, por ejemplo, colectiva, van a responder sus socios de manera solidaria. O sea, yo firmo un contrato con Mariana y con su empresa, ¿bien? Y yo la demando a Mariana por incumplimiento de contrato. Mariana no va a responder por su porcentaje, va a responder por toda la sociedad, ¿sí? Si Mariana no le alcanza, bueno, entonces yo puedo ir por otro, ¿sí? Por otro socio o por el capital social completo, ¿bien? Entonces ya no va a responder solo Mariana, sino que van a responder todos o al socio que yo designe. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los juicios laborales. Es un ejemplo distinto. El juicio laboral se inicia, por ejemplo, contra el presidente, gerente general y contra la empresa. ¿Sí? Y contra la empresa. Pero ¿qué pasa? La empresa entra en quiebra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Voy en contra del patrimonio del presidente de la empresa. ¿Sí? Porque entiendo que el presidente de la empresa tuvo responsabilidad en tal o cual cosa. ¿Se entiende? Los superiores jerárquicos responden solidariamente con las empresas o con las sociedades. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas son importantes. O sea, el representante, yo voy contra el representante más importante de la empresa. No solo el representante legal, sino el presidente. El que de alguna manera determinó si yo era despedido, si yo era despedido sin causa, si iba a ser discriminado, aunque no me lo haya hecho él. Pero él es la empresa. Él está arriba de todo en la cúspide, bien, de esta pirámide empresarial. Bien, entonces en ese caso, él o la empresa responde solidariamente. ¿Sí? En cambio, si yo voy por el porcentaje de cada uno de los socios, bueno, cada uno de los socios va a responder por eso o aquello, ¿sí? que se haya hecho cargo de ese porcentaje. ¿Se entendió, Mariana, con estos ejemplos? ¿Se acordó? ¿Se entendió lo del mancomunado y solidario? Sí, profe, se entendió perfectamente. Buenísimo. Entonces, volviendo un poco a lo que tiene que ver con la ley de sociedades. La ley de sociedades reconoce varios tipos sociales, ¿sí? Por ejemplo, habla de sociedades colectivas. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar sobre sociedades colectivas? ¿Sí? Las sociedades colectivas son las sociedades más simples que existieron, ¿sí? Y que, de hecho, tanto no se usan, y les voy a explicar por qué. Por algo que les acabo de decir recién, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el caso de las sociedades colectivas, la responsabilidad es subsidiaria, es solidaria y es ilimitada. ¿Qué significa? Solidaria, ya lo explicamos, ¿no? Que uno o varios socios responden por el todo. Es subsidiaria, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, la deuda excede el capital social, ¿sí? Por ejemplo, el capital social es de 50 y la deuda es por 100, el 50 lo van a retener del capital social, pero el otro 50 lo van a poder retirar de cualquiera de los socios. ¿Se entiende? Es subsidiaria, no está limitada. ¿Sí? Por eso dije que era ilimitada. ¿Sí? A la hora de responder la sociedad colectiva, ¿bien? Va a responder con su patrimonio y subsidiariamente e ilimitadamente va a responder con el patrimonio de sus socios. ¿Se entendió esto? ¿Esto que les acabo de contar? ¿Qué pasa? Los socios, ¿sí? Los socios participan en partes de interés. ¿Qué significa esto? Que la participación de cada uno de los socios se va a dividir en partes iguales o en desiguales, no importa, según el aporte que hayan realizado. Y que a cada socio le va a corresponder una proporción de ese capital social, que se calcula comúnmente en porcentajes. ¿Sí? Bueno, eso debe ser registrado, todo, pero como yo les dije recién, la cantidad o la existencia de los socios, ¿sí? Y su forma de responsabilizarse lo va a realizar primero con ese capital social y subsidiariamente con su patrimonio personal. ¿Bien? Pero como también les dije antes, la responsabilidad es solidaria. O sea que un socio podría terminar respondiendo por todo el capital social o por todos los otros socios. ¿Ok? ¿Se entendió esto, chicos y chicas? ¿Así puedo avanzar a la siguiente? Sí, profe. Muy bien. Dentro también de lo que son las sociedades, por parte de interés, un poco lo comentaba recién, bien, aparecen las sociedades en comandita. ¿Sí? Sociedades en comandita. Si alguna vez vieron una, tiene unas siglas, ¿sí? Que es SCS o SCA. Sociedad en comandita simple o sociedad en comandita por acciones. En el primer caso, ¿sí? En el primer caso están los socios comanditados y los socios comanditarios. ¿Sí? En este tipo de sociedades, los comanditados, responden por las deudas sociales igual que en las colectivas. ¿Sí? O sea, en forma personal o subsidiaria,
bien, solidaria e ilimitadamente con sus bienes particulares. ¿Sí? En cambio, los comanditarios, ¿sí?, solamente van a responder por ese capital que hayan integrado. ¿Sí? Es bastante simple y es bastante claro cómo están separados los dos tipos de socios. Uno que responden ilimitadamente, solidaria y personal o subsidiariamente, como en el caso de las sociedades colectivas, y en cambio los comanditarios van a responder solamente por aquel aporte que hayan integrado a la sociedad. ¿Está bien? O sea, aparece la primera figura esta del aporte limitado, ¿no? O mejor dicho, de la responsabilidad limitada, que después se termina de constituir aún más con la responsabilidad, con las sociedades de responsabilidad limitada, más bien conocidas como SRL. Todos los tipos societarios que estamos nombrando, que estamos mencionando, todos deben ser, para poder cumplir con estas formalidades, con estos formatos a la hora de responsabilizarse, tienen que estar registrados en el registro público de comercio de la localidad que corresponda. Las sociedades de capital e industria. Si yo digo sociedad de capital e industria, voy a tener dos tipos de socios. Unos van a ser los capitalistas y los otros los industriales. ¿Sí? Los capitalistas son los que van a responder por las obligaciones sociales en forma personal, solidaria e ilimitada, de la misma manera que los comanditados y de la misma manera que los socios de las sociedades colectivas. En cambio, los industriales, socios industriales, aportan exclusivamente trabajo, ¿sí? No responden con sus bienes personales por las deudas sociales, ¿no? Porque su aporte, si bien es cuantificado en dinero, por ejemplo, cantidad de horas trabajadas a tanto dinero, en total tanto es el aporte, bien, pero no responden a la hora de que haya una deuda social. Solo en el caso de que exista una medida de fraude o una acción de fraude, bien, y efectivamente se demostrare que esa persona que aportó un trabajo realizó, ¿sí?, o tuvo un accionar que sea dolosamente perseguido, ¿no?, que sea penalmente responsable. Bien. Obviamente también debe ser registrado, ¿sí?, en el registro público de comercio que corresponda, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia. Luego aparecen las que ya mencionamos, las sociedades de responsabilidad limitada. Ella es un formato social más complejo, ¿sí? Esto de que existían dos tipos de socios ya no existen acá, ¿sí? Acá hay un solo tipo de socios con más o menos participación, pero existe un solo tipo de socio, bien, ya que su capital social aparece dividido en cuotas, ¿sí? O sea, en porciones iguales, por ejemplo, a 10 o múltiplos de 10. ¿Sí? Cada cuota da lugar a un voto. Cada cuota da lugar a un voto. Bien, sus socios no pueden ser más de 50. O sea, como máximo 50 socios, ¿sí? Ese capital que se va a dividir entre 10 o múltiplos de 10. Y aparecen lo que son los órganos sociales. En el otro, ¿había órganos? Probablemente había órganos, pero la ley no lo establecía. ¿Por qué? Bueno, porque se entendía que eran para organizaciones sociales que son mucho más pequeñas, ¿no? Organizaciones sociales, me refiero a sociedades, ¿no? No organizaciones sociales no gubernamentales, sino me refiero a sociedades. Entonces, para cuando la organización es más pequeña, bueno, se espera que la misma persona que se encargue de la administración también se encargue del gobierno y también se encargue de, no sé, la representación de la sociedad ante un organismo específico. La sociedad de responsabilidad limitada, entonces, tiene que la administración está a cargo de la gerencia, ¿sí? Aparecen, repito, estos órganos, ¿sí? Está organizada ya directamente por un contrato social en el que establece no solamente la constitución de la sociedad, sino también quiénes van a ser sus órganos y cómo van a ser elegidos. Y a su vez va a empezar a contar, por ejemplo, con órganos de fiscalización, ¿sí? Esa órgano de fiscalización, al igual que la representación, es optativa, no tiene que estar designado principalmente en el contrato social, salvo en los casos en los cuales se establece en la Ley General de Sociedades, el artículo 299, inciso segundo, que establece que justamente esta cuestión que hace a la obligación de una fiscalización interna depende del monto del capital social. Hoy el monto del capital social está tan bajo que particularmente no cambian mucho, ¿sí? De hecho, hoy por hoy ya las sociedades que son más pequeñas, como las que nombramos antes, como sociedades colectivas, de capital industria y de comandita simple, normalmente no son elegidas ya, ¿sí? La gente arranca con una responsabilidad limitada directamente. Bien,
Después aparecen las sociedades anónimas, que ya hablamos la clase pasada, ¿no? Cómo es que se representan en acciones de igual valor y que están expresados en una moneda de curso legal en Argentina. Está integrado por 3 órganos bien diferenciados, ¿sí? ¿Sí? Bien diferenciados, que están a cargo de su constitución, de funcionamiento y de su competencia, ¿sí? Que son la asamblea de accionistas, el directorio y la sindicatura, ¿sí? Es importante que entiendan que aquí aparecen los órganos propiamente dicho, el órgano de gobierno, ¿sí? Que es la asamblea de accionistas, el directorio, ¿bien? Y la sindicatura o el consejo de vigilancia, que es el que se encarga de justamente de revisar, ¿no? De esta fiscalización. La fiscalización interna, justamente el síndico o consejo de vigilancia, puede ser optativa, ¿sí? Pero es un elemento que si el capital alcanza cierto monto, bien, eso en el caso de la responsabilidad limitada. Acá directamente ya tenemos un órgano que se encarga de lo que es la fiscalización, ¿sí? Ya aparece esta sindicatura o consejo de vigilancia para revisar estos números. Hay casos en los cuales se permite prescindir de esa sindicatura, ¿bien? Casos muy específicos, pero en la generalidad de los casos la sindicatura forma parte de la organización de las sociedades anónimas. Obviamente también es registrable y establece, ¿sí? Cuestión que tiene que ver con las reuniones o la asamblea de los socios y cómo es que se tiene que citar esa asamblea de socios para que sea legal esa convocatoria. La sociedad en comandita por acciones me había quedado, pero bueno, también darlos cerca de lo que son las sociedades por acciones. Sí, posee estas 2 clases de accionistas, los comanditados y los comanditarios. Los comanditados, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo respondían? Igual que las sociedades colectivas. Bueno, los comanditarios se representan en un igual valor expresado en moneda argentina y que está representado en acciones. Así que está obviamente sujeto toda esta parte a lo que tiene que ver con sociedades por acciones, como si fuera una sociedad anónima. Bien, ¿se entendió, mejor dicho, lo que venimos hablando de esto? De cómo los distintos tipos de sociedades, los tipos societarios, por decirlo de alguna manera, van entrando en la escena y van mostrando que de alguna manera lo más importante es a la hora de responder, a la hora de incumplir, cómo deben responder a las obligaciones de la sociedad, cuáles son los límites a su patrimonio, en qué casos puede ser su patrimonio comprometido por una situación así. Bueno, todo eso. ¿Sí? Todo eso sí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto que veníamos hablando? No, dudas, ¿no? Pero es mucho para estudiar. No es tanto para estudiar. No es tanto para estudiar. De hecho, la ley de sociedades no es una ley tan larga para entender, ¿no? Todo lo que tiene en su haber, en su interior, pero yo creo que con una buena lectura y todo, yo creo que les puede dar una gran ayuda. Hay unos cuadros muy interesantes explicativos, por ejemplo, de las sociedades colectivas, de la SRL, de cómo es que funciona la reunión de socios, bien, en los casos de la SRL, en el caso de la asamblea, de la CCA. Yo googlearía un poco, obviamente la lectura de la ley de sociedades es necesaria, pero yo googlearía un poco como para ir distribuyendo o ir sabiendo para dónde apuntarlo. Bien, las preguntas normalmente sobre sociedades van en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad societaria. Bien, de cómo es que deben y cómo es que no pueden o deben responder. Bien. Bien, acá Mariana me decía, dudas no, pero, y etcétera, etcétera. Así que, por ese lado, de alguna manera, terminamos momentáneamente con lo que tiene que ver con sociedades, ¿sí? Les pido, por favor, que vayan después a lo que tiene que ver con el contrato de sociedad, ¿sí? Que explica, cuenta un poco ahí en la guía, cómo es que se genera ese contrato de sociedad y cuáles son las principales cláusulas para crear un contrato de sociedad. E incluir, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con lo societario dentro de lo que es el derecho contractual, ¿no? El derecho de los contratos. Bien. Pasamos entonces a las sociedades unipersonales. ¿Sí? Las sociedades unipersonales o empresas unipersonales, bien, aparecen a partir de la reforma del 2015-2016 y recién ahí en el nuevo Código Civil y Comercial y en la Ley General de Sociedades aparece la figura de la sociedad unipersonal, se modifica el artículo 1 donde decía cuando 2 o más personas, y se incluye cuando 1 o más personas, bien, se sujetaren a uno de los tipos previstos por la norma.
Bien, obviamente establece normas de bastante alcance, ¿no? Bastante heavy respecto a las sociedades unipersonales y cómo es que tienen que hacerlo para, bueno, aportar bienes a la producción o el intercambio de bienes, y que efectivamente todo eso va a estar representado en acciones. Por eso son sociedades unipersonales, bien, y que reciben esta restricción o estos límites o estas capacidades, bien, de ponernos a la misma altura de una sociedad anónima. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más que se les ocurra? ¿Algo más que quieran decirme sobre sociedades? ¿Algo que hayan leído? ¿No leyeron nada y todo esto es nuevo? Hablen ahora o callen para siempre. Nada, nada. Qué bien que lo expliqué entonces. Qué orgullo. Bien. Perfecto. ¿Alguien tiene el programa ahí a mano? El programa, a ver si lo tengo acá en la unidad 1. Me quería sacar la duda respecto a lo que tiene que ver con concursos y quiebras. No sé si alguno lo tiene o alguna la tiene por ahí y me ayuda con eso. Estoy yendo yo a la presentación de la asignatura. Programa, acá lo tengo, a ver. Porque lo veía en los comentarios, me parecía importante. A ver. Bien, acá está. Sociedades comerciales, Ley General de Sociedades, tipicidad. Perfecto. Sociedad limitada. SAU. Bien, perfecto. Bien, me queda hablarles sobre sociedades cooperativas. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad y una cooperativa? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que a lo que la cooperativa la hace especial y no es un tipo societario común y corriente? ¿Saben un poquito del tema? ¿Conocen más o menos qué es una cooperativa? No, pero podrá ser que o sea, los integrantes responden ellos mismos por cualquier cosa que pase con ese, digamos, ante alguno de los, o sea, como habíamos visto antes, en vez de responder con el patrimonio de la sociedad, responden digamos, con el patrimonio personal, ¿podrá ser? Me gusta esto que fuiste directamente a lo de la responsabilidad. Se nota que entendiste de alguna manera mi punto en cuanto a lo que tiene que ver con lo de las sociedades. ¿Sí? Antes de entrar en la de la responsabilidad, hay que ver un poquito antes, previamente, ¿no? Que esto es un poco como lo que les planteaba Mariana, es ¿qué es una sociedad cooperativa? ¿No? Antes se las conocía como cooperativas, hoy como sociedades cooperativas. ¿Qué es una sociedad cooperativa o una cooperativa? Bueno, una sociedad cooperativa o cooperativa es justamente una asociación voluntaria y autónoma de personas, justamente con un fin que excede a lo económico, ¿sí? a lo monetario, sino más que nada la ley 20.337 justamente conceptualiza que las cooperativas, ¿sí? son grupos de personas que se basan en la ayuda mutua y el esfuerzo propio de los integrantes para la organización y prestación de bienes y servicios. Algo que vemos nosotros en, por ejemplo, en economías más de pueblos o lugares más reducidos, en espacios más reducidos, donde vemos que las cooperativas van a responder o vienen a responder por la falta de algún servicio que no se está prestando o por la necesidad de un servicio que se está o no prestando. ¿Entienden a qué me refiero? ¿Tienen algún ejemplo a mano? ¿Alguno o alguna es de un pueblo que está a cargo algo de una cooperativa, por ejemplo? Me parece un buen ejemplo para contar si lo tienen a mano. Nadie sabe, che. Nadie tiene. Hola, profe, ¿cómo anda? En empresas de limpieza. Jorge. Perdón, Atilo, decime primero, dale. He escuchado de cooperativas de servicios de limpieza más que nada. Ok. A ver, Jorge, ¿qué tenés vos? Y en el último tiempo se habló mucho de las cooperativas que manejan cuestiones sociales.
los merenderos, que reparten asignaciones del Estado para familias vulnerables, digamos. Ajá. Todo a través del marco de cooperativas, ¿no? Ok, sí, justamente con el tema de cómo se distribuían los alimentos y cómo se distribuían las ayudas del Estado, saltó esto de las cooperativas. A cargo de ciertas cooperativas estaba la distribución de estas cuestiones, bien, de estas ayudas económicas, pero justamente son asociaciones que cumplen con los principios básicos del cooperativismo. ¿Cuáles son? Bueno, el capital variable, ¿sí? La duración ilimitada, que sea obviamente voluntaria, la adhesión de sus miembros. Se imponen condiciones vinculadas, por ejemplo, a ideas religiosas, políticas, ¿sí? No la imponen, pero bueno, normalmente están vinculadas, ¿sí? A cuestiones que tienen que ver con ello. Se gestiona justamente por reglas democráticas, no es que quien tiene más plata es el que gana, bien, o el que va a dirigir la batuta, sino que hay casi como una cuestión de electiva. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con número de socios y todo, me parece que excede un poco a lo que es la clase de hoy, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que todos los socios son iguales, o sea, hay una equidistancia y hay una equidad respecto de los socios, ¿sí? Y mantienen un objeto social que no puede ser convertido por lo que tiene que ver con la Ley General de Sociedades o las leyes de sociedades civiles y comerciales, ¿bien? Pero esta constitución de una cooperativa justamente tiene por fin cumplir no solamente con los principios del cooperativismo, sino con la normativa que dice, ¿bien? Y hace cumplir en cuanto a lo que es generar una asociación que no tenga una finalidad de lucro como algo a la vista, sino que lo que tiene es la satisfacción de cumplir con la entrega o con la provisión de un bien o de servicios. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos de lo que estoy hablando? Muy bien. Perfecto. Bien. Si no tienen dudas o consultas, pasamos directamente a títulos de créditos. ¿Sí? Les voy a copiar acá en nuestro chat. Una parte del programa. Qué viento que ha hecho. Espero que nadie esté en la calle con este viento. Bueno, ahí les compartí una parte del programa donde les cuenta sobre este apartado 1 de la unidad 4, bien, que en el campus aparece como unidad 3, y que habla sobre todo lo que fuimos conversando. Bien. Les voy a dar 2 minutitos para que revisen lo que les acabo de mandar, el programa, y para que se fijen si en la ley, que les dije que tenían que tener a mano, si hay algo que no encuentren o que no sepan dónde buscarlo. Yo voy a estar acá. Pero por favor les pido que agarren la ley general de sociedades, bien, porque así ya si no nos ponemos a trabajar con la siguiente normativa. Para los que no la buscaron, les estoy copiando la Ley General de Sociedades, o mejor dicho, les estoy pasando el link de la Ley General de Sociedades aquí en el chat. Por favor, véanlo un minuto.
Profe, por ejemplo, en relación a naturaleza jurídica del acto constitutivo, en cada una de las sociedades tiene como el primer punto que dice de la naturaleza y constitución. Ajá. Digamos, tendría que ver cada una de, digamos, en cada sociedad ese punto, por ejemplo. Sí, está bien, pero eso es más para que tengan ustedes una idea de la naturaleza jurídica de cada sociedad. Bien, lo importante es que ustedes puedan entender y así discriminar de qué tipo de sociedad, o mejor dicho, cuáles son los tipos societarios y de cada tipo de cada tipo societario si hay diferencias entre socios, algo que mencionamos en las primeras 3 o 4, bien, y de cómo de alguna manera a medida que se van complejizando las sociedades desaparece esta disquisición, ¿no? Como en la sociedad de responsabilidad limitada, en las sociedades anónimas simplificadas o en las sociedades por acciones, o sea, sociedades anónimas, cómo de alguna manera cambia, ¿sí?, el tipo societario. ¿Sí? O sea, perdón, cambia el tipo de socios, perdón, quise decir. En cambio, en las otras hay tipos de socios distintos. O, por ejemplo, ¿qué es lo que yo busco? Por ejemplo, si yo quisiera, imagínense un caso práctico, Mariana. Si yo te digo que necesito proteger el patrimonio de los socios, vos no vas a pensar en una sociedad colectiva, en una sociedad de capital e industria o en una sociedad de comandita simple. ¿Se entiende? Porque vos lo que necesitas es justamente resguardar el patrimonio. Si yo quiero resguardar los nombres de los socios, no vas a elegir ninguna otra que no sea sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. Bien, porque si no vas a tener un libre acceso o un acceso directo a quiénes son los socios que la componen. No porque fuera ilegal, sino porque muchas veces justamente lo que hace la sociedad anónima es resguardar a los socios que la componen. Pero si vos vas y te presentás ante la Inspección General la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio que corresponda, lo vas a obtener esa información. No pasa por ahí. ¿Se entiende? Lo importante es eso. Lo importante es saber por ese lado qué es lo que yo busco en cada una de las normas, perdón, en cada una de las sociedades. Bien, Ok. y que la norma a través de la naturaleza jurídica me indica, ¿sí?, más o menos en ese acto constitutivo y en qué es lo que yo busco en esa sociedad, cuál es la sociedad que me convendría para el efecto. Después viene alguien y me dice, che, ¿cuál es el mejor tipo societario? La sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque es la más barata, la que tiene requisitos más blandos, la que cualquier persona en el mundo puede constituir, la que te dice que el monto social es bastante bajo, entonces ese capital social lo alcanzás con mucha facilidad. De hecho, creo que no sé si era 10 millones. Entonces ya con 10 millones vos, no sé, los tenés en un auto, por consiguiente automáticamente ya tenés la posibilidad de generar una SRL con 2 personas y un auto. Bueno, nada, ese tipo de cosas. Ok. Así que la idea es tener una, al menos vaga idea de cada tipo societario y cuáles son las particularidades y qué lo distingue a unos de otros. Aprovechen a ver si hay algo más que quieran preguntar, como hizo Mariana recién.
Bueno, cualquier cosa, si después tienen alguna otra duda, alguna otra consulta sobre sociedades, sí, particularmente o la parte general, me avisan. Bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con lo que son los títulos de crédito, ¿sí? ¿Quién sabe o quién podría esbozar un concepto sobre títulos de crédito? ¿Alguien sabe? No sean tímidos. Ahí les compartí lo que es el punto 2 de la unidad 4, que habla sobre títulos de crédito. Bien, y ahora les voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa. Porque los títulos de crédito estaban dentro de lo que era la ley, dentro de lo que es el Código de Comercio, ¿sí? O el Código de Comercio refería en realidad en una parte de su texto a lo que era un decreto ley de 1960 y algo, 1963, donde justamente hacía referencia a los títulos de crédito. ¿Cuáles son los títulos de crédito que conocemos en nuestro ordenamiento? Bueno, las letras de cambio, los cheques y los pagarés. O sea, una serie de documentos que lo que hacen es mantener, sostener, demostrar que existe una promesa de pago. Si yo les doy un cheque, eso es una promesa de que ese cheque tiene fondos y que ustedes lo van a poder cobrar. ¿Sí? Es una promesa de pago. Bien, y ustedes lo único que tienen que hacer es o esperar esa fecha o presentarse y cobrarlo a la vista. Bien, eso sería en el caso del cheque. Pero en cambio la letra de cambio sí tiene otra función. ¿Sí? Porque este título de crédito o título en valor lo que conlleva es la literalidad de lo que ahí dice, ¿sí? Y lo que dice es que en algún tiempo, X, ¿sí? Yo lo voy a poder cobrar. O que voy a poder circular ese mismo elemento, ¿sí? Esa misma pieza, la voy a poder circular como el dinero mismo. ¿Bien? ¿Alguien vio alguna vez o trabajó o conoce lo que es una letra de cambio, por ejemplo? ¿O sabe qué función cumple o un documento similar? También acá les comparto un link que hace referencia a que el Código de Comercio no desapareció del todo. ¿Por qué? Bueno, porque existe la normativa referida a los títulos de crédito. Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Cuáles eran los títulos de crédito? Bueno, el primero que vamos a mencionar es la letra de cambio, ¿sí? Todos los títulos de crédito tienen una serie de aspectos que unifica o que de alguna manera dice que todos, ¿sí? Los pone a todos bajo la misma marca, es decir, todos los títulos de crédito tienen o cumplen con estos aspectos. Por ejemplo, el aspecto de la literalidad, ¿sí? O sea, se representa por sí mismo, no necesito otro documento que lo justifique. Si yo presento un cheque para cobrarlo, el del banco no me dice, ajá, ¿y por qué se lo pagaron este cheque? ¿Y que usted cumplió alguna tarea? ¿Qué tal le fue en esa tarea? ¿Se lo pagaron bien? No, la verdad es que no importa. Lo que importa es lo que dice el documento. El documento dice que yo tengo que cobrar 100, es 100. Que tengo que cobrar 1000, es 1000. Pero no me dice bien sobre cuál es la razón en la cual o me vincula con otro documento. Entonces, no solamente es literal, sino que es autónomo. ¿Sí? Es un documento que es autónomo, que vale por lo que dice en sí mismo y que no necesita, bien, de otra documentación que lo acompañe. Bien. Después, obviamente, el derecho literal y autónomo, bien, está incorporado en ese documento, que encima a su vez se puede circular. Entonces ya tenemos no solamente lo que es la literalidad y la autonomía, sino también lo que es la incorporación y la circulación. ¿Sí? Y esta incorporación, que está ligada obviamente al título de crédito y que sin la existencia de ese título no hay derecho para cobrar y no hay tampoco la posibilidad de poder ejercerlo, ¿sí? También conlleva lo que es la legitimación. O sea, si yo encuentro a una persona con un cheque en la mano, asumo que ese cheque se lo hicieron a esa persona o que al menos está endosado para esa persona. ¿Sí? O sea, automáticamente está esa persona que le dan un cheque está legitimado, ¿sí? Para cobrarlo y para exigir el pago en el caso de que, por ejemplo, el cheque no tenga fondos. ¿Se entiende esto? Estos aspectos son importantes y los tienen que tener en cuenta, bien,
porque de alguna manera, bueno, hacen a lo que es a qué es un título de crédito y cuáles son los aspectos o de qué manera los reconoce. No solamente el uso y la costumbre comercial, sino también la jurisprudencia y la doctrina de la materia. Bien, voy a hacerles acá una publicación en el foro que habla sobre títulos de crédito. Me parece que puede llegar a servirles para cuando lo vean posterior a esta clase. Bien. Bueno, ¿qué más? También me parece importante lo que les compartí ahí, no solamente lo del programa, sino también la normativa sobre títulos de crédito y sobre qué referencia principalmente tenemos en cuanto a, bueno, a que con el paso del tiempo los títulos de crédito obviamente se dejaron de utilizar muchísimo en comparación a lo que se utilizaban antes. ¿Sí? Antes el cheque era una moneda corriente, por decirlo de alguna manera, era algo que muchas personas usaban de manera asidua, hoy por hoy ha cambiado. ¿Está bien? Hoy por hoy ya ni siquiera tiene hasta la misma utilidad, creo que es hasta raro, creo que hasta hoy por hoy alguno de ustedes me podría decir, profesor, yo ni siquiera sé lo que es un cheque, o nunca vi uno. Bien, existe esa posibilidad. Bien. Bien. Entonces, a lo que íbamos específicamente es a lo que tiene que ver con los títulos de crédito propiamente dicho, por ejemplo, la letra de cambio. La letra de cambio es un título en el cual el girador, acá es importante saber las partes, volvemos otra vez a esta pregunta de Mariana de la naturaleza jurídica, conozcamos a las personas que intervienen, ¿no? Entonces, en la letra de cambio, por ejemplo, siempre hay mínimo 3 personas, ¿sí? Un girador, ¿sí? Un girado, ¿sí? Y un beneficiario o tomador. Entonces, un girador, un girado, el que paga, y un beneficiario o tomador, que es el que de alguna manera va a recibir el dinero. ¿Sí? Yo le doy, ¿sí?, a Mariana un papel que dice que vale 100, ¿sí?, y que le vaya a cobrar, bien, a Alexis. Alexis me debe plata, yo le debo plata a Mariana, bien, entonces le digo a Mariana que le vaya a cobrar a Alexis. Y le entrego un documento que es una letra de cambio, bien, diciendo, páguese a Mariana 100. Entonces Alexis, que me debe a mí, le paga a Mariana. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos un girador, un girado, que sería Alexis, y un beneficiario o tomador, o sea, que recibe ese documento, que es Mariana. ¿Se entendió? Es importante que sepan las partes, por ejemplo, de la letra de cambio. Bien, ¿qué otro conocemos? Bueno, el pagaré. El pagaré es bastante simple, confuso, pero simple. ¿Por qué? Bueno, porque nos está diciendo que de alguna manera una persona está obligada a pagar, y le dice, yo te voy a pagar. Acá en vez de 3 personas intervienen 2. ¿Sí? El obligado, el que lo firma, ¿sí?, y el beneficiario, que es la persona que va a recibir el pago. Y le dice, no te preocupes, yo esto te lo voy a pagar. Mariana me presta plata a mí y yo le entrego a ella un pagaré en pesos con una actualización o en dólares directamente para que no se tenga que actualizar y decirle, mira, vos me prestaste hoy 100, yo el día de mañana te devuelvo 120. Entonces me obligo a pagar 120. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Y por último, lo que es el pagaré. El cheque. Que eso ya es mucho más fácil porque es una orden de pago escrita, ¿sí?, y girada, por ejemplo, contra un banco, y que este librador, que es el que lo hace, ¿sí?, le entrega, ¿sí?, este monto en dinero. ¿Sí? Si no se aclara una fecha, es pagadero a la vista, o sea, es pagadero al momento en el que yo me presento, inmediatamente en cuanto me presento a la entidad bancaria y listo. Pero tal vez yo ese dinero, ese cheque, al igual que los otros casos, lo puedo endosar.
¿Qué significa? ¿O qué querrá decir esto de endosarlo? ¿Es un mecanismo para qué? Para pasarle el derecho de cobro a otra persona, a un tercero. Exactamente, sí, exactamente. Es lo que conocemos como transmisión. ¿Sí? Yo puedo transmitir mi derecho de cobro a través de qué? A través de un endoso. ¿Sí? Puedo endosar el dominio, puedo endosar el cobro, puedo endosar la garantía, puedo endosar en blanco, ¿sí? Pero yo lo que hago es transmitir ese derecho de cobro que yo tengo, se lo transmito a otro. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora, en la medida de lo posible, ¿sí? Los que estén acá conmigo y todo, necesito que busquemos un ejemplo de cheque, un ejemplo de pagaré y un ejemplo de letra de cambio. Es bastante fácil. Si ponen, creo que, no sé, si lo buscan hasta como imagen, creo que va a aparecer. A ver si podemos ver las partes del documento. Las partes del documento lo vemos directamente en la física D, ¿no? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, pagaré, ¿sí? Me aparece automáticamente un modelo de pagaré. Lo estoy viendo justo delante mío. Así que es bastante fácil. Y aparte el pagaré es bastante informal. Miren, les voy a compartir, por ejemplo, el del pagaré. Eso no. Ahí está. ¿Ven? A ver si lo puedo agrandar un poquito. Bueno, ahí está. Bueno, a ver. Mariana, Jorge, Atilio, Valentín, Natalia, Alexis, Estefano y el resto. Vamos, alguien que se busque un modelo de cheque y otro de letra de cambio. Deme un segundito mientras, ¿eh? Ahí encontré varios ejemplos de cheques, profe, diferidos y no diferidos. Dale, Natalia, abrite uno y ahora vamos compartiendo. Abrite uno como imagen, así nos queda ahí abierto. ¿Se ve? Sí, se ve todo junto, por eso abrite uno, poné botón derecho, abrir como imagen por lo menos, y así podés compartir uno solo, porque si no se ve muy chiquitito porque se comparte con todo lo demás, con todo el fondo. Bueno, ¿Vos, Mariana, podés hacer lo mismo? Así compartís el tuyo. Trato. Ahí se ve. Sí, se ve. Yo lo veo medio chiquitita, pero... Por eso les decía que si querían verlo como... Igual ahí está bueno ese ejemplo que encontraste, Mariana, porque nos dice las partes.
Ese Igual está se puede muy- agrandar en la pantalla, profe, ¿eh? Sí. Claro. O sea, cada uno lo puede agrandar en su pantalla. Yo lo agrandé. Bueno, muy bien. Después, Mariana, hacer una captura y compartirlo en el foro. Igual ahí les publiqué en el chat el link a esta página. Bueno, yo lo del foro lo comparto también para Dale, que... ahí le comparten el foro. Dale, gracias. Pero está bueno ese por el tema de las partes. Para aquel o aquella que lo quiera compartir después, que lo quiera ver después, tiene ahí las partes de la letra de cambio. Bueno, ¿cuáles tenemos? Entonces. El cheque no sé si se pudo ver cuando lo compartí. A ver, lo vuelvo a poner. No, pero esperame un segundito que vamos a ver ahora el pagaré, que lo tengo acá adelante. Y listo. Y después avanzamos con lo del cheque tuyo y con la letra de cambio de Mariana. Si alguno o alguna quiere compartir alguna otra cosa, también nos avisa. Bueno, acá tenemos el pagaré. Sí, se ve bien lo que hablábamos antes de la literalidad. Sí, estos principios o aspectos de los títulos de crédito. Bien, lugar. Sí, el lugar, la fecha. Debo y pagaré incondicionalmente este pagaré a la orden de, ¿sí? En la fecha, la cantidad de. ¿Se entiende, no? Lo que les digo con lo de la literalidad. ¿Sí? Aclara que debo y pagaré. Bien, aclara cuáles son los datos del deudor. ¿Sí? Y en este caso, que acepto y pagaré a su vencimiento y la firma. Bien, si alguno de estos ¿Lo elementos... estamos viendo en algún lado o lo está explicando nada más? ¿Cómo, perdón? ¿Lo está explicando o lo está mostrando en la pantalla? Pues no lo veo. Ah, está en la pantalla, ¿no? Sí, se está presentando, pero muy chiquitito. Ah, bueno. No sé, creo que es porque varios compartimos, aparece así. Dale, ahí lo comparto de nuevo, no hay problema. Pero sí, lo estaba compartiendo. El tema es que cuando compartieron varios, como dice Mariana, se perdió un poco. A ver. Ahí está, ¿lo estamos viendo? Ahora sí. Bien. Bien, entonces, como les decía, el lugar, ¿sí? Acá estamos viendo el lugar, estamos viendo la fecha, ¿sí? Estamos viendo esto de pagaré a la orden de, y estamos viendo el en. ¿Por qué es tan importante algunas cuestiones como el lugar, ¿sí? La fecha, en la fecha? Porque estos primeros, por ejemplo, me van a dar jurisdicción, me van a decir en qué lugar fue emitido, ¿sí? Y en el caso de analizar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este pagaré, bien, me van a indicar en qué jurisdicción tengo que reclamarlo, ¿sí? Obviamente, si no está firmado, de nada vale. ¿Y los datos del deudor? ¿Sí? ¿A quién se lo tengo que ir a cobrar? Bien. Es importante. Y esto un poco lo que les decía recién, ¿sí? El debo y pagaré. Bien, esto de debo y pagaré
es la literalidad propiamente dicha, bien, en un documento tan simple, tan pequeño, tan chiquito, ¿sí? Con poca información, pero como si fuera un contrato, ¿sí? Porque esto se firma como el resultado de un contrato y genera un compromiso similar al de un contrato. No estoy diciendo que sea un contrato, un pagaré, ¿bien? Pero va a generar, ¿sí? Una obligación para una de las partes, les diría ejecutiva, ¿sí? Porque es un título ejecutivo. En cambio, un contrato no es ejecutivo o ejecutable, ¿sí? Puede generar, en el caso de un incumplimiento, ¿sí? Un proceso de, bueno, un proceso de conocimiento y prueba y todo, bien para analizar. Pero normalmente los contratos no son ejecutables directamente. Hay que iniciar un proceso judicial que, etcétera, etcétera. En cambio, un documento ejecutivo es ejecutable automáticamente. Un título de crédito es ejecutable porque vale lo que en sí mismo dice. ¿Sí? De hecho, no se analiza ni siquiera si la firma es válida o no es válida. Se asume que es válida, salvo que la otra parte demuestre lo contrario. Bien, ahora sí, Mariana, ¿podés compartir el tuyo? Dejo de presentar. Dale, ahí comparto. Dale, gracias. Ahí se ve. Perfecto. ¿Te animás a hacer lo mismo que hice yo recién, de contar un poco las partes, a pesar de que estén las partes del título, ¿no? Bueno, acá también figura el lugar y la fecha, Ajá. el importe, bueno, el domicilio es como bastante similar al que habías mostrado vos. Ajá. Acá me dice unas que hay cláusulas, acá, digamos, tiene un detalle de cláusulas, y no sé a qué se refiere, en este caso con las cláusulas que puede llegar a tener. Identificación y dirección del librado, que era una de las partes que habías comentado anteriormente. Exactamente. La firma del librado también, y nombre y firma autógrafa del librador. Ok. Y acá marca también el reverso, que no sé si se llega a ver. Sí, Un claro. poquito. Sí, se ve. Bueno, por el aval D dice pagase a con domicilio en, bueno, todo el detalle de a quién hay que pagar. Perfecto. ¿Dejo de compartir? Si algo que alguno tenga alguna duda, alguna consulta, de tus compañeros, ¿no? Desde ya. Igual el link lo pasé al foro ya. Sí, fíjate, vas a ver que, ok, fíjate que yo les compartí en el foro, por ejemplo, a ver ahí, sí, les compartí lo que tiene que ver con, por ejemplo, qué es un título de crédito y particularmente sobre el pagaré. Una pequeña definición con el link para que vean el modelo. ¿Está bien? Fíjate, Mariana, si querés copiar más o menos el mismo formato. Ok. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Natalia, ¿te animás a compartirnos el cheque? Sí, a ver si me deja y si se ve bien. Bueno, confiamos en que sí. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, acá las partes que muestra, bueno, tenemos cómo debe ser, cómo lo debe completar con el número de cheque que figura arriba, después la fecha, si es diferido, por ejemplo, colocar la fecha que fue emitido y la fecha cuando se debe pagar, después el pague a la persona o a la empresa a donde se va a entregar el cheque, el importe en letras, el importe en números, y abajo tiene la aclaración de quién es el titular de la chequera o del cheque. Ok,
Perfecto. ¿Sí? Sí. No sé Está muy si- bien. Bueno. ¿Alguna duda o alguna consulta sobre lo que yo dije antes de cheques y lo que acaba de comentar Natalia? Bien, perfecto. Mariana, acabo de encontrar por qué era que no veía lo que vos habías mandado, porque lo mandaste en lo de la clase de hoy, pero no en lo que yo pasé hoy de títulos de crédito. Fíjate que está en otro día. No, sí, ya lo vi. Después lo pongo Lo bien con ves. el formato. Perfecto, genial. Muy bien. Bueno, títulos de crédito. Me había faltado el tema títulos de crédito ahí en la clase del día. Muy bien. Bueno, respecto a lo que tiene que ver con los títulos de créditos, ¿sí? Van a encontrar que una de las clasificaciones o una de las, sí, clasificaciones, bien, es según su manera de emitirse, según su manera de emisión, bien. Van a encontrar que los títulos de crédito, según su manera de edición, se distinguen entre al portador, a la orden o nominativos, ¿sí? Van a encontrar lo de los cheques al portador o a la orden o no a la orden, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo sepan. Cheque al portador o cualquier título de crédito al portador significa que cualquiera que tenga, ¿sí? Van a encontrar la palabra tenedor, ¿sí? No se refiere al tenedor con el que comemos, sino a cualquiera que tenga algo, ¿sí? Al tenedor, ¿sí? Del título, puede ejercer ese derecho de manera libre, ¿sí? Puede ejercer su derecho a, por ejemplo, en este caso, al cobro, ¿sí? Se le añade, bien, lo que es cheque al portador. Pero ¿qué pasa? Cualquier persona que lo tenga, ya no es a nombre de, ¿sí? O sea, yo pierdo el cheque y ese cheque, ¿sí? Es un problema, porque cualquiera que lo tenga lo puede cobrar. Entonces, y hay que hacer la denuncia, todo. En cambio, cuando el cheque sale de manera nominativa o nominativo, ¿sí? Sale directamente a determinada persona. No es al portador, sino que es a el fulano de tal. Y si ese fulano de tal no lo endosa, ese cheque puede ser cobrado por perdón, no puede ser cobrado por cualquiera. ¿Ok? Y la tercera clasificación, ¿sí? No hay un orden, pero digo, en el orden que yo les estaba contando, son los cheques que son a la orden. ¿Sí? El cheque o el título de crédito que dice que tiene la inscripción a la orden, significa que solamente puede circular, ¿sí? O sea, se puede transferir mediante la voluntad de la persona que lo recibió. ¿Sí? No puede ser por una simple decisión de otros. Entonces, si el primero que lo recibió no lo endosó, entonces, efectivamente, esto no puede ser endosado. Bien, distinto es si viene con la frase que dice no a la orden. Entonces, en ese caso, puede ser transferido. ¿Se entendió esto? Estos tres puntitos que les acabo de decir recién. Sí. Buenísimo. Y Igual esto... en algunos casos también el cheque tiene que estar cruzado. Claro, exactamente. ¿Y qué significa que esté cruzado? ¿Te acordás? Que solamente lo puede cobrar a la persona que endosamos el cheque, ¿no? O sea, de la clasificación que yo dije recién, ¿cuál es? Únicamente al portador de ese cheque. Exactamente. Exactamente. Es solamente a nombre de justamente la persona que está denominada en el documento. ¿Está bien? El cheque está cruzado, solamente le puede cobrar el fulano que nombra en el título de crédito. ¿Ok? Van a encontrar ahí que yo en el foro les estoy poniendo, por ejemplo, los tres tipos estos de según su emisión. ¿Sí? Al portador, a la orden y el nominativo. Bien. Otra clasificación que me parece importante, que me parece relevante, es lo que tiene que ver con según quién lo emite. ¿Sí? Según quién lo emite. Si las entidades son públicas o privadas. Bien, es bastante simple. Si lo emite el Estado o alguna de las dependencias del Estado, el título será público, ¿sí? Si lo emite obviamente una empresa o una persona privada, ¿sí? El título será privado.
Bien, no tiene mucha dificultad y creo que tampoco tiene mucho sentido en cuanto a lo que hace a dónde cobrarlo o cómo cobrarlo. Bien. Estaba fijándome a ver si hay algo más. Según quién los emite, esto se los conté recién. Bien, y por último, si no me equivoco, la última clasificación... Ah, no, me quedan dos, perdónenme. Y las últimas dos clasificaciones son, según su contenido u objeto, bien, el contenido de cada título justamente puede ser diferente, ¿sí?, entre cada uno, y obviamente puede haber representativos en dinero o representativos en mercaderías o mixtos. ¿Sí? En el representativo en dinero especificamos una cantidad de dinero que tiene que cobrar esa persona, ¿sí? O también podemos trabajar con bienes o mercaderías o mercancías, ¿sí? Obviamente, la forma más común para trasladar bienes o mercancías no es un cheque, ¿sí? Porque ese solamente habla de dinero, ¿sí? O una letra de cambio, sino habla de certificados de depósito. ¿Sí? Lo que hago yo es depositar una cantidad de mercaderías, ¿sí?, o de bienes en algún lugar y le entrego un comprobante o certificado de depósito diciéndole, toma, los 1000 kilos de granos de trigo los tenés en tal lado. Entonces, automáticamente la persona puede ir a percibirlos, ¿sí?, yendo directamente a la dirección del depósito que yo le indique. Con el certificado, que es un documento, ¿sí?, como los de los que venimos hablando, ¿sí?, de los cuales puede ir directamente a cobrarlo. ¿Se entendió? Esto último, ¿conocían respecto de esto? ¿Sí? O los únicos títulos que conocían tal vez eran los cheques y los pagarés. ¿Sabían más o menos de esto? Yo les dejo la pregunta. ¿No? Muy bien. Bueno, y dependiendo de su forma de creación, y esta es la última clasificación que vamos a dar sobre títulos de crédito, ¿sí?, están los singulares, ¿sí?, o los seriales. ¿Sí? Seriales con S. Seriales, no cereales, con C. Bien, los singulares son aquellos que son emitidos en función de una operación que se realiza frente a una determinada persona. ¿Sí? En cambio, los seriales nacen justamente ante la pluralidad de personas. De hecho, se habla de seriales o de masa. ¿Bien? Y yo lo emito no solo para una persona, sino para varias personas. Porque muchas veces es una operación que incluye a uno o más acreedores. ¿Bien? O uno o más deudores. Bien. Bueno, abremos el espacio para dudas y consultas ahora respecto de estos dos grandes temas que hemos dado. Terminamos con lo que tiene que ver con sociedades y dimos títulos de créditos con 3 ejemplos y con varias clasificaciones por delante para estudiar, las cuales ya tienen en el foro para el día de hoy. Ahí se los he dejado. Obviamente bajo la promesa que lo que tiene que ver con, vamos a ponerle acá Mariana, que no se olvide, Mariana, no te olvides de pegar aquí la info de letra de cambio, ¿era? Tenía los dos letras, o sea, conseguí letra de cambio y de otro más, el pagaré. Está bien, no te preocupes. Igual pagaré, lo dije yo. Okay. Bien, y vamos a poner Natalia. Bien. De la info de cheques. Bueno, ahora sí. Los escucho, o las escucho. ¿Qué es lo que necesitan respecto de los temas? Y teniendo en cuenta que, ¿cuándo es que tenemos el parcial? ¿El 12, por ahí? ¿La semana del 2, del 10 de noviembre? La otra, ya le digo. Si no me equivoco, el 19 de noviembre, profe. A ver. Justo hoy nos recordaron que teníamos que tener en cuenta las fechas y nos lo avisaron por mail, así que nos vamos a fijar.
Después le puedo hacer una consulta del TP, profe. Sí, claro, decime. En uno de los puntos hay para leer y reflexionar y hay un artículo para después desarrollar 3 preguntas. A ver, para. Cuando yo ingreso ese link, no me sale como que la página no es encontrada o falla, no ¿En puedo cuál ver. qué? Perdóname, recordame en cuál. En el TP2, TP2. Dame un sí. segundito, voy a la unidad 2. Y sí, es 19 de noviembre. Perdón que no me quería quedar con la espina. ¿El de Chubut? Sí. Yo ya se los había compartido el link, que estaba mal. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, me olvidé entonces de... No, no hay problema. Mirá, espera un cachito. Una nueva mirada. No hay problema. Te contaba que yo se los había compartido en clase sobre los contratos de adhesión. Ahí está. Sí, es un PDF del Poder Judicial de Chubut. Se los comparto en los comentarios de eso mismo. Para que lo puedan... A ver... Perfecto. Gracias, profe. No me deja contestarlo. Igual está también en el foro, en el post de la clase pasada. Sí. También está en la conversación ahí, está publicado también ese link. El link de Gracias, Chubut. Mariana. Sí, ese link. Sí. Gracias. Listo. Mejor entonces. Porque no me deja de editarlo. Bien, perfecto. Bueno, me quedo un rato más respecto a todo lo que tenemos por delante. ¿Sí? Me quedo hablando con él o la que necesite respecto a lo que tiene que ver con sociedades. Por mi parte, los temas que tenía para hoy los fui dando y no encuentro mucho más que compartirles. Después hay un tema de transmisión, perdónenme, de transmisión de títulos, que ya que estoy, se los digo, ¿sí? Que son las 4 formas de transmitirlos, que son a través de los endosos de dominio, los endosos en cobro, los endosos en garantía y los endosos en blanco, ¿sí? Que justamente este último es el más peligroso porque le permite al portador del endoso, ¿sí? Completarlo. Y casi como les diría un cheque en blanco. Ahí está. Bien. Ahí está. Sí, igual ya se los había anticipado más o menos, pero bueno, ahora se los pongo como transmisión de los títulos de crédito. Bien, ahora sí. Los dejo tranquilos a quienes quieran y a la que necesite. También yo me quedo conectado por cualquier duda o cualquier consulta. ¿Está bien? Les dejan, obviamente tienen ahí en las actividades de hoy, ¿sí? No es que los estoy liberando para que se vayan a pasear, lamentablemente, pero les queda como un poquito más de tiempo para lo que es la actividad autogestiva, que es el video 1, ¿bien? Y lo que es algún listado de cosas que tengan que ver sobre el video o alguna preparación que tengan que hacerlo sobre el video. Teniendo en cuenta que la clase tenemos el 19 de noviembre, tenemos varias clases o tenemos un par de clases en el medio como para hacer las cosas bastante bien. Aprovecho y les recuerdo, o mejor dicho, les pregunto, de la clase pasada, que también les dejé un video para chequear, para revisar, ¿hay algo que les haya quedado alguna duda? ¿Sí? El video número 1 de la unidad 3. Que hablaba sobre sociedades, ¿no?
Yo sé que era bastante simple de comprender, pero bueno, por las dudas les pregunto. ¿Está bien? Que habla sobre la introducción, pero mejor dicho, sobre las personas jurídicas para realizar negocios y proteger el patrimonio personal de sus socios, ¿sí? Que puede ser uno o más personas, que requiere un estatuto o contrato social, que debe ser inscripto. Bueno, todo eso que lo vimos cuando vimos el concepto de sociedades, el concepto del artículo 1 de la Ley General de Sociedades, y el estatuto societario. Bueno, nada, no se los voy a repetir todo de nuevo, pero bueno, por lo menos les pido, les pregunto, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta sobre este video? Aquel que no lo vio lo puede ver ahora cuando interrumpen la clase conmigo. ¿Está bien? Total, yo me quedo acá conectado un rato más. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Mariana, gracias. Bueno, aquellos o aquellas que ya participaron de la clase, obviamente se pueden retirar. Aquellos que tengan alguna duda, se quedan. Aquellos que necesiten, me preguntan. Y quédense tranquilos que yo ya estoy tomando lista, así que en un ratito estoy mandando los presentes del día de la fecha. ¿Ok? Profe, yo le quería hacer una pregunta porque entiendo que el martes que viene hay que entregar el trabajo de la unidad 2. ¿Las devoluciones del TP1 fueron dadas? Por lo menos a mí no me figuran en el campus. No sé si los pudo ver. No, todavía no las pasé. Ah, Los ok, tengo ok. vistos, pero no las pasé. Ah, genial. No. Perfecto. Igual, más que nada, eso tiene que ver con una calificación, así que le sirve a los que de alguna manera tienen tal vez más dificultad o se les ha complicado un poco más o no han estado presentes en el primer parcial o les ha ido mal en el primer parcial. Pero no la subí. Después se las comparto. Era más que nada porque yo me pasé sirve en más que otra nada de materia cara. que no me salía a mí nomás la nota. No entonces, hay problema. No, es más de cara al final, obviamente, para saber qué tanto comprendieron todo. Pero trataré para la clase que viene subirlas todas. No hay problema. Genial, gracias, profe. Por favor. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? Me preguntan, ¿eh? Estoy acá, yo, a disposición. Ok, gracias, profe. Por Ahí favor. me dicen, yo ya adjunté el link de donde saqué la información del cheque, si lo pueden ver. A ver Ahí si quedó me fijo. bien. Dame un segundito que ya lo estoy mirando. Me voy a fijar en la clase de hoy, en lo que tiene que ver con títulos de crédito. Yo no lo veo, Natalia. ¿Dónde lo pusiste? ¿En el foro? Sí, contesté ahí mismo donde me puso Natalia adjuntar. Ah, buenísimo. Está bien, ¿Sí? todavía no me aparece, pero ahora me vuelvo a fijar. Mira, estoy saliendo de nuevo, estoy volviendo a entrar. Buenísimo, así le compartís a tus compañeros eso también. Sí, ahí lo confirmo que veo el Sí, ahí link, lo vi. así que. Ahí lo estamos viendo. Buenísimo. Buenísimo, Para la información del buenísimo. cheque. Ok, Buenísimo. gracias. Gracias, María. Natalia, que estés bien. Igualmente. Gracias, Bueno, profe. chau, Buenas profe, noches. gracias. Chau, Ahora Estefan, en hasta un luego. ratito subo al foro los links, ¿dale? Perfecto, Mariana, muchas gracias. Yo me quedo acá un rato más. Chao, buenas noches. Buenas noches, Jorge, que estés bien.